¿Puede una serie llegar a superar al cómic en el que se inspira? Especialmente cuando hablamos de The Boys, una obra conocida precisamente por ser exagerada, salvaje y completamente desatada. Hoy vamos a analizar cómo la serie de The Boys expande el universo y transforma toda esa violencia y sátira del cómic en algo mucho más humano e incómodo, llegando a lugares donde el cómic jamás podría. Y al mismo tiempo veremos cuál es el único detalle que la serie jamás podrá replicar del cómic, para que al final del vídeo podamos descubrir cuál de las dos versiones de The Boys es mejor. El cómic de The Boys nace en un momento en el que el género de superhéroes ya llevaba décadas dominando la cultura popular. En este contexto, el autor Garth Ennis decide llevar la crítica al género hasta su extremo más absoluto. Ennis creó una historia de superhéroes, pero en la que no hay ni un solo héroe. En su lugar hay figuras completamente corrompidas, son productos de grandes corporaciones, diseñados más para mantener una imagen pública que para proteger a nadie. Y en medio de todo eso, un pequeño grupo llamado The Boys busca sacar a la luz los trapos sucios de estos falsos héroes y destruirlos de cualquier forma posible. El autor tenía muy claro que si cualquiera de nosotros tuviera realmente superpoderes, lo más probable sería que usáramos esos poderes para nuestro propio beneficio y no para hacer el bien. A partir de ahí, el cómic construye un mundo donde todo está llevado al límite. La violencia es constante, explícita y extremadamente desproporcionada. El humor es ácido y la sátira no deja espacio para la sutileza. Cada personaje funciona casi como una caricatura de una idea simple, y los principales villanos de la serie son el Grupo de los Siete, una parodia descarada de la Liga de la Justicia formada por lo peor de lo peor. Supuestos héroes capaces de hacer las mayores atrocidades posibles. El resultado es una obra que no busca tanto la construcción de un mundo profundo con una fuerte crítica social, sino más bien la acción desenfrenada y peleas bizarras. Una crítica directa al género de superhéroes que avanza a base de exceso, provocación y situaciones extremas. Y es precisamente sobre esta base donde la serie decide tomar un camino completamente distinto. Y desde el principio la serie nos deja claro que no pretende copiar el cómic. De hecho, cambia muchísimas cosas. Personajes, relaciones, tramas e incluso el tono general de la historia. Por ejemplo, en los cómics todos los integrantes de The Boys tienen compuesto V, y aunque no tienen poderes como tal, sí que cuentan con una fuerza sobrehumana para poder luchar contra los supers. Y otro cambio enorme es que en los cómics Becca muere tras dar a luz a Ryan, y Butcher acaba con el niño en un ataque de ira. Y sin embargo en la serie los dos están vivos, y Ryan juega un papel fundamental. Aunque sin duda el cambio más radical es la auténtica identidad de Negroscuro, aunque no os lo voy a desvelar por si todavía no os habéis leído el cómic. Pero lejos de sentirse como una traición, muchos de esos cambios permiten que el universo de The Boys resulte mucho más creíble y humano. Porque mientras el cómic muchas veces utiliza a sus personajes como herramientas para la sátira, la serie intenta convertirlos en personas reales. Y ahí es donde entran actuaciones absolutamente brutales. El mejor ejemplo es Homelander, la versión corrupta y psicópata de Superman. En el cómic ya era una figura monstruosa, pero era un villano mucho más plano. Sí, era caprichoso y egoísta, pero era malvado por el mero hecho de serlo. Y no está mal de por sí, hay veces que tener a un malo malísimo funciona perfectamente, pero la serie lo convierte en alguien más humano. En la serie Homelander es un producto de Vought, un niño nacido y criado en un laboratorio sin ningún tipo de cariño y entrenado a base de torturas para ser un símbolo de patriotismo y un arma definitiva pero muy manipulable. Y a pesar de ser un completo desquiciado capaz de cometer actos imperdonables, podemos llegar a empatizar de cierta manera con él. Y la interpretación de Anthony Starr le aporta muchísimo al personaje. Ya no da miedo solo por lo que hace, sino por cómo se comporta. Por su silencio, sus miradas fijas o esa sonrisa falsa que nos da la sensación de que puede explotar en cualquier momento. Otros personajes con un trasfondo muy diferente son el Profundo y Kimiko. En los cómics, Profundo es el miembro más serio de los 7 y un experto negociador, en lugar del pringado lamebotas que vemos en la serie. Mientras que en su versión original a Kimiko la llaman simplemente la hembra, y adquiere sus poderes accidentalmente al comerse un poco de compuesto V cuando era bebé. En cambio, en la serie ella y su hermano fueron niños soldados a los que les inyectaron el compuesto a la fuerza, dándole un origen más trágico al personaje. La serie utiliza todos los recursos cinematográficos a su alcance para potenciar todos estos cambios y llevar el cómic más allá.
La fotografía usa los colores para separar el mundo corporativo de los supers del entorno clandestino en el que opera el grupo de los chicos. Mientras que los 7 se rodean de focos y colores brillantes, Carnicero y los suyos se mueven entre tonos verdes y callejones sucios. Y aunque hay mucha violencia en la serie y cuentan con un gran presupuesto tanto en efectos prácticos como digitales, no se acerca para nada a las barbaridades que vimos en el cómic. Pero en su lugar, la serie juega con la fotografía, encuadrando constantemente a los superhéroes desde abajo para situarlos por encima de nosotros. Y usando también el silencio y el montaje como herramienta para alargar la tensión y hacernos sentir auténtico miedo hacia los supers. Además, esta adaptación también amplía muchísimo el foco de la sátira. El cómic está mucho más centrado en atacar directamente al género de superhéroes y en la acción desenfrenada con peleas constantes grotescas. Pero la serie utiliza ese mismo universo para hacer una crítica mucho más elaborada hacia la manipulación mediática, el culto a las celebridades, el patriotismo convertido en marca y las grandes corporaciones capaces de convertir literalmente a los superhéroes en productos de consumo. Y todo eso hace que el mundo de la serie se sienta mucho más cercano a nuestra realidad, porque ya no parece solo una parodia del género superheroico, parece una exageración incómodamente creíble del mundo en el que vivimos. Y sin embargo hay un detalle muy importante que la serie de The Boys nunca podría replicar del cómic, y es la absoluta libertad creativa que sí tenía la obra original. Mientras el cómic podía permitirse mostrar cualquier barbaridad imaginable, la serie necesita medir mucho más lo que enseña y cómo lo enseña. No solo por censura o presupuesto, sino también porque el propio formato televisivo exige cierto equilibrio para llegar a la máxima audiencia posible y mantenerla durante varias temporadas. Y eso es súper irónico, porque una historia que critica constantemente a las grandes corporaciones funciona precisamente gracias a una de las plataformas más grandes del entretenimiento, como es Prime Video, teniendo que pasar por muchísimos filtros antes de llegar al público. Por eso la serie se ve obligada a reducir o directamente eliminar muchas de las ideas más extremas del cómic, y aunque algunos fans puedan verlo como una pérdida, en realidad también es parte de lo que obliga a la serie a ser más inteligente narrativamente y apostar por una crítica más fuerte, tramas más complejas y personajes más profundos, lo que termina beneficiando muchísimo al tono general de la serie. Y esa es precisamente la razón por la que el debate sobre qué versión de The Boys es mejor resulta tan interesante, porque no estamos hablando solo de dos historias distintas, sino de dos medios completamente diferentes entendiendo sus propias fortalezas. El cómic de Garth Ennis funciona como una explosión constante de sátira, violencia y provocación. Una obra que utiliza toda la libertad del formato para atacar directamente al género de superhéroes y desmontar por completo la idea tradicional del héroe perfecto. La serie, en cambio, toma todas esas ideas y utiliza todos los recursos de su medio para transformarlo en algo mucho más humano, profundo e incómodo, huyendo de ser una simple parodia exagerada para crear una versión inquietantemente creíble en el mundo actual. Y todo eso es precisamente lo que ha permitido a la serie conectar con tantísima gente y convertir a The Boys en un fenómeno muchísimo más grande de lo que probablemente nadie esperaba, reinventando de cierta manera un género que ya estaba decayendo en los últimos años. Pero nada de eso habría sido posible sin el cómic original, porque aunque la serie haya conseguido expandir y refinar muchas de sus ideas, todo este universo nació gracias a la visión salvaje, excesiva y completamente desatada de Garth Ennis y Darick Robertson. Y quizá ahí está la clave de todo, porque una buena adaptación no es la que copia exactamente al material original, sino la que entiende cómo transformar sus ideas para aprovechar todo lo que un nuevo medio puede ofrecer. El cómic de The Boys convirtió a los superhéroes en monstruos y la serie consiguió hacer ver al gran público que esos monstruos son más reales de lo que imaginamos. Y ahora quiero saber vuestra opinión. Decidme en comentarios qué versión de The Boys os gusta más, el cómic o la serie. Yo personalmente me quedo con la serie. Y si te ha gustado este análisis, no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para estar atento siempre que suba algo nuevo. Te dejo por aquí un vídeo que seguro que te interesa y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao!